Mi tío fallecido me dejó su empresa valorada en millones, ignorando a sus propios hijos. Mi prima gritó, esa empresa nos pertenece por derecho. Mi tío había dejado una carta, si intentan quitártela. Cuando la leí en voz alta, todos se quedaron en silencio. El día que mi tío Roberto falleció, algo cambió para siempre en mi familia. No fue solo la pérdida de uno de nuestros pilares más fuertes, sino el comienzo de una guerra que ninguno de nosotros vio venir. Mi nombre es Diego Martínez, y esta es la historia de cómo una herencia millonaria sacó a la luz los verdaderos colores de las personas que creía conocer. Roberto Martínez había sido más que un tío para mí. Desde pequeño, cuando perdí a mi padre en aquel trágico accidente, él se convirtió en mi mentor, mi guía, y la figura paterna que tanto necesitaba. Mientras sus propios hijos, mis primos Valentina y Marco, disfrutaban de viajes por Europa y derrochabas dinero en fiestas exclusivas, yo pasaba los veranos aprendiendo cada rincón del negocio familiar. Martínez Construcciones S.A., una empresa que mi tío había construido desde cero hasta convertirla en un imperio valorado en más de $50 millones. Diego, hijo, me decía mientras recorríamos las obras en construcción, el verdadero valor de una empresa no está en sus números, sino en las personas que la construyen día a día. Sus palabras siempre llevaban una sabiduría que solo ahora, años después, comprendo completamente. La noticia de su muerte llegó un martes por la mañana. Un ataque al corazón mientras dormía, dijeron los médicos. Pacífico, como él siempre había sido en vida. La casa familiar, una mansión en las afueras de la ciudad que había visto crecer a 3 generaciones de Martínez, se llenó de rostros conocidos y otros no tanto. Todos vestidos de negro, todos con expresiones solemnes, todos esperando el momento de la lectura del testamento. Mi tía Isabel, la viuda, mantenía la compostura como solo ella sabía hacerlo. Alta, elegante incluso en su dolor, con ese porte aristocrático que la caracterizaba. Mis primos, Valentina y Marco, no se separaban de ella, como buitres cercando a su presa. Ya entonces podía ver en sus ojos la anticipación, la certeza de que la fortuna familiar pronto sería suya. Diego, cariño, me llamó mi tía Isabel durante el velorio, su voz dulce pero sus ojos fríos como el hielo. Roberto siempre tuvo un cariño especial por ti. Casi como si fuera su propio hijo. Casi, enfatizó Valentina, mi prima, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 32 años, era la viva imagen de la ambición desmedida. Pero todos sabemos quiénes son sus verdaderos hijos, ¿no? La tensión en el ambiente era palpable, pero nadie podía imaginar lo que estaba por venir. El día de la lectura del testamento llegó 3 días después del funeral. El despacho del abogado familiar, el señor Alejandro Ruiz, estaba ubicado en el centro financiero de la ciudad, en un edificio de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Antes de comenzar, anunció el señor Ruiz, ajustándose las gafas mientras miraba a todos los presentes, debo informarles que el señor Roberto Martínez dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía procederse hoy. El silencio en la sala era absoluto. Mi tía Isabel, sentada en primera fila junto a sus hijos, mantenía su postura perfecta. Valentina no paraba de mover su pie nerviosamente, mientras Marco jugaba con el reloj de oro que su padre le había regalado en su último cumpleaños. En primer lugar, continuó el abogado, la mansión familiar y todas las propiedades personales quedarán a nombre de la señora Isabel Martínez. Mi tía asintió levemente, como si aquello fuera lo mínimo que esperaba. Además, se establece un fideicomiso para garantizar su comodidad por el resto de su vida. Valentina y Marco intercambiaron miradas de satisfacción. Hasta ese momento, todo iba según lo esperado. Pero entonces, el señor Ruiz hizo una pausa, tomó un sobresellado del escritorio y continuó. Sin embargo, en cuanto a Martínez Construcciones S.A., el señor Roberto ha tomado una decisión que podría sorprender a algunos. El abogado me miró directamente. La empresa, en su totalidad, pasa a manos de Diego Martínez. El caos se desató en segundos. Valentina se levantó de un salto, su rostro deformado por la ira. Esto es imposible. Tiene que ser un error. Marco, por su parte, había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Esa empresa nos pertenece por derecho. El grito de Valentina resonó en las paredes de la oficina. Somos sus hijos. Su sangre. ¿Cómo puede dejarle todo a él?
Mi tía Isabel permaneció sentada, pero sus manos temblaban mientras sostenía su bolso de diseñador. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora ardían con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Hay más», interrumpió el señor Ruiz, alzando la voz por encima del caos. «El señor Roberto dejó una carta que debe ser leída en este momento». El abogado me tendió el sobre. «Diego, él específicamente solicitó que fueras tú quien la leyera en voz alta». Con manos temblorosas, abrí el sobre y desplegué la carta. La familiar caligrafía de mi tío Roberto llenaba la página. Asterisco: querida familia. Si están escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes. La decisión que he tomado sobre el futuro de Martínez Construcciones no ha sido caprichosa ni precipitada. Durante años, he observado a cada uno de ustedes, he visto sus decisiones, sus acciones, sus verdaderas naturalezas. Valentina, Marco, mis queridos hijos, les he dado todo lo que el dinero puede comprar, pero en el proceso, me temo que les fallé como padre. Les di lujos, pero no valores. Les di libertad, pero no responsabilidad. Han vivido de la empresa, pero nunca han vivido para la empresa. Diego, en cambio, ha demostrado no solo capacidad, sino amor verdadero por lo que construimos. Ha aprendido cada aspecto del negocio, conoce a cada trabajador por su nombre, entiende que una empresa es más que números en una cuenta bancaria. Y si alguno de ustedes intenta impugnar esta decisión o trata de quitarle la empresa a Diego por medios legales o ilegales, hay un segundo sobre en poder del señor Ruiz que contiene documentos que, créanme, ninguno de ustedes querría que salieran a la luz pública. Esta es mi última voluntad, y espero que la respeten, no por miedo a las consecuencias, sino por respeto a mi memoria y a todo lo que construí. Con amor, Roberto Martínez, asterisco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina había caído nuevamente en su silla, toda su furia transformada en shock. Marco había enterrado su rostro entre sus manos. Mi tía Isabel mantenía su mirada fija en un punto indefinido de la pared, su rostro una máscara indescifrable. «Hay documentos adicionales que necesitan ser firmados», continuó el señor Ruiz, rompiendo el pesado silencio. «Diego, ¿podrías quedarte un momento más?». Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, papeles y llamadas telefónicas. La noticia de que yo, el sobrino, había heredado una de las constructoras más importantes del país se extendió como pólvora en el mundo empresarial. Los periódicos especulaban sobre las razones, los competidores observaban con interés, y mi familia se dividió en dos bandos claramente definidos. Por un lado, Valentina y Marco iniciaron una campaña de descrédito sutil pero efectiva. Rumores sobre mi supuesta inexperiencia comenzaron a circular en los círculos empresariales. Clientes importantes recibieron llamadas anónimas cuestionando mi capacidad para liderar la empresa. Mi tía Isabel, por su parte, optó por un enfoque más directo. Me citó en la mansión familiar una semana después de la lectura del testamento. «Diego», me dijo, sirviéndome té en una de sus tazas de porcelana fina, «siempre has sido como un hijo para mí». Su voz era suave, pero sus ojos permanecían fríos. ¿No crees que lo más justo sería compartir la dirección de la empresa con tus primos? Al fin y al cabo, somos familia. «Tía», respondí, manteniendo la calma que mi tío Roberto me había enseñado a conservar en momentos difíciles, «respeto y honro la decisión de mi tío. La empresa seguirá siendo familiar, pero bajo mi dirección, tal como él lo dispuso». Su rostro se endureció por un momento, antes de recuperar su sonrisa practicada. «Por supuesto, querido. Solo pensaba en lo mejor para todos». Se levantó con elegancia. «Pero recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Y las familias pueden ser muy complicadas». Esa noche, mientras revisaba documentos en mi nuevo despacho en la empresa, encontré una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Usando la combinación que mi tío me había confiado años atrás, la abrí para encontrar un diario y otra carta dirigida a mí. Asterisco: querido Diego. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado la caja fuerte y que las cosas probablemente no están siendo fáciles con la familia. El diario que acompaña esta carta contiene información detallada sobre cada negocio, cada decisión y, más importante aún, cada intento de Valentina y Marco por tomar control de la empresa durante los últimos años. Intentaron vender información a la competencia. Intentaron desviar fondos.
Intentaron sabotear proyectos clave. Los detuve cada vez, pero mantuve la evidencia, no por venganza, sino como protección para el futuro de la empresa. Este diario es tu escudo, pero úsalo con sabiduría. A veces, la amenaza de una verdad es más poderosa que la verdad misma. Confío en ti, Diego. Siempre lo he hecho. Tu tío que te quiere, Roberto Asterisco. Las páginas del diario revelaban una historia de traición y ambición que me heló la sangre. Comprendí entonces por qué mi tío había tomado la decisión que tomó, y también entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bajo mi dirección, Martínez Construcciones no solo mantuvo su posición en el mercado, sino que creció. Implementé cambios que mi tío y yo habíamos discutido durante años. Nuevas tecnologías de construcción sostenible, mejores condiciones para los trabajadores, proyectos de vivienda social que mantenían el prestigio de la empresa mientras ayudaban a la comunidad. Cada éxito parecía ser una puñalada para mis primos. Valentina intentó crear una empresa competidora, pero fracasó cuando los proveedores, que conocían mi gestión y la de mi tío, se negaron a abandonar nuestros contratos. Marco, por su parte, comenzó a frecuentar los bares de la ciudad, ahogando en alcohol la frustración de ver su herencia en manos ajenas. Una tarde, mientras supervisaba una de nuestras obras más importantes, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, la antigua secretaria de mi tío, quien había renunciado poco después del funeral. Diego, su voz sonaba agitada, necesito verte urgentemente. Es sobre tu tía Isabel y tus primos. Están planeando algo grande. Y creo que deberías saberlo. El café donde me citó Carmen estaba en las afueras de la ciudad, un lugar discreto y alejado de los círculos que frecuentaba mi familia. Cuando llegué, la encontré sentada en un rincón apartado, sus manos aferrando nerviosamente una taza de café que ya debía estar frío. En sus 15 años como secretaria de mi tío Roberto, nunca la había visto tan alterada. Diego, gracias por venir, susurró mientras me sentaba frente a ella. Lo que tengo que contarte podría costarme más que mi trabajo. Carmen, sabes que puedes confiar en mí, le aseguré, recordando cuántas veces ella había cubierto mis escapadas a la oficina cuando era adolescente, permitiéndome aprender el negocio junto a mi tío. Tu tía Isabel, comenzó, mirando nerviosamente alrededor, ha estado en contacto con Francisco Medina. El nombre me heló la sangre. Francisco Medina era el dueño de Construcciones Medina, nuestro mayor competidor y conocido por sus tácticas poco éticas en los negocios. Durante años, mi tío Roberto se había negado a hacer tratos con él, citando diferencias irreconciliables en la forma de hacer negocios. Hace 3 días, continuó Carmen, escuché una conversación telefónica. Están planeando una toma hostil de la empresa. Tu tía ha estado vendiendo en secreto las acciones que heredó a empresas fantasma controladas por Medina. Valentina y Marco están involucrados también. Están reuniendo pruebas falsas para presentar ante la junta directiva, alegando mala gestión de tu parte. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas comenzaban a encajar, las reuniones secretas de Valentina, las repentinas vacaciones de Marco en el extranjero, las preguntas aparentemente inocentes de mi tía sobre los nuevos proyectos de la empresa. Hay más, añadió Carmen, sacando un sobre de su bolso. Encontré estos documentos en la oficina de tu tía el día que renuncié. Son correos electrónicos entre ella y Medina que se remontan a hace años, incluso antes de la muerte de tu tío. Estaban planeando algo entonces también. Con manos temblorosas, revisé los documentos. Lo que leí me dejó sin aliento. No solo estaban planeando la toma hostil actual, los correos revelaban un plan de años atrás para forzar a mi tío a vender la empresa a Medina. Un plan que se vio frustrado por el repentino fallecimiento de mi tío. ¿Mi tío sabía de esto?, pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Creo que sí, respondió Carmen suavemente. Las últimas semanas antes de su muerte, pasó muchas horas revisando documentos, haciendo llamadas en privado. Y un día se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Qué pasó ese día, Carmen? Tu tío me pidió que preparara su testamento nuevo. Cuando le pregunté si estaba seguro de los cambios que quería hacer, me miró con una tristeza que nunca olvidaré y me dijo, Carmen, a veces proteger lo que amas significa tomar decisiones difíciles, punto.
Salí de aquella reunión con el peso del mundo sobre mis hombros y un plan comenzando a formarse en mi mente. Si mi familia quería guerra, estaba preparado para dársela. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. Mientras mantenía la fachada de normalidad en la empresa, trabajé en secreto con un equipo de abogados de confianza, preparando mi contraataque. El diario de mi tío y los documentos de Carmen serían mis armas principales, pero necesitaba más. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos de la empresa, encontré algo extraordinario. Pruebas de que Medina había estado involucrado en un esquema de lavado de dinero años atrás, información que mi tío había guardado como seguro. Era el as bajo la manga que necesitaba. La confrontación final llegó antes de lo esperado. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré a mi tía Isabel, Valentina y Marco esperándome en la sala de juntas, junto con Francisco Medina y un grupo de abogados. Sus rostros mostraban una mezcla de triunfo y desdén. Diego, querido, comenzó mi tía con su falsa dulzura habitual, hemos convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Hay serias preocupaciones sobre tu gestión de la empresa. Valentina sonrió con malicia mientras añadía, tenemos pruebas de decisiones cuestionables, contratos mal manejados, incluso posible malversación de fondos. Es tiempo de que des un paso al lado, intervino Medina, su voz grave y autoritaria. Por el bien de la empresa. Me mantuve en silencio mientras exponían sus pruebas, documentos manipulados, testimonios comprados, estadísticas tergiversadas. Cuando terminaron, me levanté lentamente y caminé hacia el proyector. Es interesante que mencionen la malversación de fondos, comencé, conectando mi laptop. Porque tengo algunos documentos que quisiera compartir con todos. Las siguientes 2 horas fueron devastadoras para mis acusadores. Proyecté los correos electrónicos entre mi tía y Medina, revelando sus planes de años. Mostré las pruebas del esquema de lavado de dinero de Medina. Presenté el diario de mi tío, documentando cada intento de sabotaje por parte de mis primos. Y por último, anuncié, mirando directamente a mi familia, el sobre que el señor Ruiz tiene en su poder, ese que mi tío mencionó en su carta, contiene pruebas de cómo intentaron manipular las cuentas de la empresa hace años. ¿Realmente quieren que eso salga a la luz? El silencio en la sala era sepulcral. Medina fue el primero en levantarse, recogiendo apresuradamente sus documentos. Esto no ha terminado, murmuró mientras salía. En realidad, sí ha terminado, respondí con calma. A menos que quiera que estas pruebas lleguen a las autoridades. Mi tía Isabel había perdido toda su elegancia habitual. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Valentina lloraba silenciosamente, mientras Marco miraba por la ventana, evitando el contacto visual con todos. ¿Por qué?, preguntó finalmente mi tía, su voz apenas un susurro. ¿Por qué Roberto te eligió a ti? Porque yo amaba la empresa tanto como él, respondí simplemente. No por el dinero o el poder, sino por lo que representa. Por las familias que dependen de nosotros, por los proyectos que mejoran la vida de las personas, por el legado que construyó. Me acerqué a la puerta y la abrí, un gesto claro de que la reunión había terminado. Pueden mantener sus acciones, pero la dirección de la empresa seguirá en mis manos, como mi tío quiso. Y si intentan algo parecido nuevamente, el sobre se abrirá. Uno a uno, fueron saliendo de la sala. Mi tía fue la última en irse, deteniéndose un momento frente a mí. Eres igual que él, dijo, y por primera vez, no pude distinguir si era un cumplido o una acusación. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Valentina finalmente aceptó un puesto en nuestra sucursal en el extranjero, lejos de la sede principal. Marco ingresó a un programa de rehabilitación, y cuando salió, demostró por primera vez un interés genuino en aprender el negocio desde abajo. Mi tía Isabel se retiró a su casa de campo, dedicándose a obras de caridad y evitando los círculos empresariales. La empresa continuó creciendo bajo mi dirección, fiel a los principios que mi tío Roberto me había inculcado. Cada mañana, al entrar a mi oficina, miro su fotografía en la pared y recuerdo sus palabras. El verdadero valor de una empresa no está en sus números, sino en las personas que la construyen día a día. Y aunque el precio de proteger su legado fue alto, descubrí que algunas herencias van más allá del dinero o las propiedades. Mi verdadera herencia fue la lección de que, a veces,
El amor por lo que haces y la integridad con la que lo haces son las únicas brújulas que necesitas para navegar las aguas turbulentas de la vida y los negocios. En cuanto al segundo sobre, aquel que mi tío dejó con el señor Ruiz, nunca necesité abrirlo. Algunas verdades es mejor dejarlas en el pasado, enterradas bajo el peso de las lecciones aprendidas y las segundas oportunidades. Porque al final, como mi tío siempre supo, el verdadero éxito no se mide en millones, sino en el impacto que dejamos en las vidas de otros. Y esa es una herencia que vale la pena proteger.